Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de la Diana. Este va a ser un programa distinto, diferente, ¿vale? Hemos convertido una cosa que era un proyecto de clase, ¿vale? En una entrevista para la Diana, porque con semejante invitado no quería yo desperdiciar la entrevista. Así que esta va a ser una entrevista muy narrativa, muy personal. No es el estilo de la Diana, es el estilo de Wild Project, pero de izquierda. Y no vamos a olvidar de que estáis vosotros y no vamos a hacer publi del libro. Así que, lo primero, compraos el libro, Oligarcas, Dueños de España, compraoslo, que está muy baratito y muy bueno. Así que, dicho Y eso, sobre todo leerlo, que es lo eso es importante. lo importante también. Y aparte de eso, dicho eso, Fonsi Loaiza, escritor y periodista, bienvenido a la Un Diana. placer. Pues como te he dicho, esta es una entrevista muy personal. Y la primera pregunta es si eres feliz. Yo creo que en estos tiempos nos inundan con mensajes de positivismo, de coaching y demás, de que tienes que ser completamente feliz y demás. Y eso depende de la hora del día. No puedes ser feliz full time ni puedes estar triste todo momento. Pero claro, yo creo que la felicidad debe estar puesta en hacer lo que te gusta, ¿no? Y rentabilizar, yo creo que lo importante también de la vida, ¿no? Es rentabilizar las opciones que tenemos de ser felices. Y aunque nos inunden con la falsa felicidad, al final la felicidad está pues en realmente eso, de hacer lo que te gusta, de apasionarte con nuevas cosas. Y yo creo que gracias a la literatura, en mi caso, pues más o menos lo estoy consiguiendo y sobre todo soy feliz cuando veo a los que mandan un poco nerviosos cuando escribo mis libros. Has dicho que sé feliz en función del momento. Hoy, jueves 28 de noviembre a las 6:19, ¿eres feliz? Bueno, es verdad que el libro que acabo de publicar acaba de llegar a la segunda edición, a pesar de que ha sufrido censura, ha sido prohibido por el Corte Inglés y demás, y eso pues al menos indica que va por el buen camino y por eso pues La verdad es que nos vendría mal. Gracias. por eso algo de feliz y contento si estoy. Sí Yo, estás. yo lo que no quiero es que los ataques de los fascistas, de ver que supuestamente hay un auge de la extrema derecha, haga que nos decaigamos. ¿Cuál fue la primera pieza, lo primero que escribiste, probablemente cuando eras estudiante, y que jamás vio la luz? Bueno, yo siempre quise ser periodista deportivo y siempre lo que me encantaba era hacer crónicas deportivas de cualquier partido de fútbol, de pues incluso de primaria nuestro, Ujú. y eso era lo que a mí siempre me llamó, porque lamentablemente tenía dos problemas para jugar al fútbol, que era la pierna izquierda y la pierna derecha, y entonces con esos dos problemas dije, me voy a poner a escribir a ver si al menos ahí consigo algo de nivel, porque jugando al fútbol se me daba regular, al final acabé de portero, pero siempre crónicas deportivas. El primer blog que tuve se llamaba Anestesia Deportiva, ¿no? Que veía un poco que el deporte servía un poco de anestesia y ahora justamente lo que hago es lo contrario, ¿no? Yo creo que el deporte lo que sirve es para que unos oligarcas se apoderen de él y nos roben. Claro. Y esa primera pieza que escribiste, que no era todavía para el blog, de esos partidos de primaria, ¿cuándo la escribiste? ¿En qué curso estabas tú? No No lo sabría decirte, pero era muy chiquitito y era lo que me gustaba. Yo soñaba con ser, pues, lamentablemente he tenido malos pues, maestros, ¿no? Porque al final yo querría, cuando empecé, pues quería ser José Ramón de la Morena, José María García, ese tipo de periodista deportivo. Pero claro, luego te das cuenta de que eso ni es periodismo ni es deportivo. Precisamente del periodismo que haces ahora, ¿consideras que de alguna manera una forma de hacer activismo desde los medios? Yo creo que al menos tenemos que intentar que lo que escribimos sirva, y más en estos tiempos, para combatir al fascismo, que sirva también para hacer todo tipo de reivindicaciones sociales. ¿Crees que
o sea, has vivido una serie de procesos, los que has trabajado como la mayoría en algún medio de los generalistas de los de toda la vida, y por tu forma de hacer periodismo, pues se te ha sacado de ahí. ¿Crees que algún día volverás a ese tipo de periódico, un país, un ABC? No, en la vida voy a poder volver a esos diarios generalistas porque cuando empecé de becario en el diario El País, por ejemplo, vi la cruda realidad y me quise salir de esa vorágine pues del poder, que al fin y al cabo el diario El País, en ese momento además en el que yo llego en el año 2014 creo que era, que llego el mismo día que abdica Juan Carlos I, yo creo que ese momento era muy importante que el diario El País estuviera dirigido por la persona que estaba, que era Antonio Ocaño, que era una persona de derecha, monárquica, y en ese momento hacen un lavado de cara en el traspaso de poder a Felipe VI. Yo lo veo desde mi inocencia y demás, pero eso es lo que consigue que yo me radicalice. Tú has escrito varios libros de diferentes temas, has escrito sobre la mujer en el deporte de aquella manera, ¿no? En el de Qatar, pues había una parte así, el Mundial de Qatar, como pues los grandes dueños de esos países pues, lo utilizaban como lavado de cara, y del Presi, de mi equipo de fútbol, pero un corrupto, no se puede decir que no, que Florentino Pérez. ¿Te vas a quedar sin temas en algún momento para escribir? Sin temas, no creo que nunca nos quedemos porque cada día hay tramas de corrupción nuevas, el régimen español, pues vemos cómo mandan unas familias oligárquicas que luego aparecen nuevos conseguidores, lo estamos viendo con el caso Claro. de Víctor Daldama. Pues es un pequeño corte que se debe a que estamos grabando, que ya lo hemos dicho, en una sala un poco guardada para almacén de la nave, donde tiene en unos minutos, en unas horas de Fonsi una presentación, y bueno, pues han tenido que entrar, ¿vale? Por seguir un poco con lo que te estaba preguntando, me comentabas que no te vas a quedar sin tema porque hay muchos casos de corrupción, ¿verdad? Claro, el régimen español siempre van saliendo nuevos conseguidores, nuevos tipos que realmente pues utilizan las mismas herramientas de siempre. En el caso de Víctor Daldama lo vemos con la, el, el palco de fútbol, el presidente del Zamora Club de Fútbol, vemos las cacerías en las cuales acudían incluso el FBI y la CIA, esas organizaciones de caza, esas organizaciones de palco, y es donde está el negocio donde hacen este tipo de corruptelas nuevos conseguidores que salían con la familia franquista y las familias oligárquicas y van apareciendo siempre los mismos, siempre utilizando las mismas dotes de conseguidores. ¿Te han intentado comprar alguna vez? No, en mi caso no, porque sabrían la respuesta, entonces no van a poder intentar hacer esa estrategia como con otros, por ejemplo con José María García contó que lo intentó comprar Florentino Pérez, pero sí que es verdad que en mi caso, al yo no tener ni patrimonio, ni yo estar en ningún gran medio de comunicación y saber cómo soy, entonces no hace falta que me digan absolutamente nada. Eh, Intentarían comprar a otra persona antes que a mí. ¿Qué tendrían que ofrecerte para dejarte comprar? No creo que vaya a tener ni por los 2.000 millones de euros que tiene el amigo Florentino Pérez, porque una vez que uno toma ese camino, ya no hay vuelta atrás. Hablando del Tito Flores, ¿te consideras antimadridista, como te acusan en redes? No, yo me considero antiflorentinista. A mí el Real Madrid, es más, antes hablábamos de la infancia, mi infancia también es ver las jugadas de Fernando Redondo, ver los goles de Ronaldo y de uno de mis jugadores favoritos que era Raúl González Blanco. Podría decir a la Madrid, ¿Cómo? que si podrías decir a la Madrid. A Madrid, la verdad que no lo podría decir porque es verdad que me, me recuerda a Florentino Pérez, me recuerda a la mafia que hay detrás y es verdad que diría más Madrid, pero no Hola, ¿qué por tal? un equipo de Hola. fútbol. ¿Qué escuchas de música en un día de mierda? Pues la verdad que de todo tipo, de, desde los Silvio Rodríguez y Serrat y demás, de los típicos, hasta nuevas canciones que están apareciendo pues, en plan reggaetón que te anima cuando estás
el gimnasio o vas en el coche y demás, pero es verdad que soy más oyente de podcast. ¿Alguna canción concreta que digas, esta la estoy escuchando mucho últimamente? Yo no tengo una canción ahora que esté escuchando mucho. Yo soy de podcast, la verdad. Pues sobre. Yo hasta para dormir escucho Sí. podcast. el- y es Bueno, verdad que últimamente, hasta en el gimnasio, estoy escuchando podcast y es verdad que eso hace que salga a correr menos, que corra menos con la bici. Y es verdad que porque tiene que estar más concentrado, ¿no? Y es verdad que la música te sirve para eso y lo estoy olvidando, lamentablemente, porque quiero estar pendiente de las noticias, de saber cosas claro. y a veces es verdad que es mejor evadirse. ¿Cuál es tu podcast favorito? Pues podcast no podría decirte uno porque sería pues como dejar a algunos de lado, pero me gusta la carne cruda y me gusta escuchar. A mí me gusta también escuchar incluso eh, podcast de gente de derechas, porque eh, yo los de izquierda me gustan mucho, Carmen Cruz y demás, de Fernando Berlín también, pero sí que es verdad que a veces hay que conocer al enemigo y yo escucho hasta radio de Jiménez Los Santos, escucho a César Vidal, que es otro también de derecha, y a mí me gusta escuchar de todo el ámbito ideológico y entonces no tengo horas del día para saber lo que están diciendo uno y otro. He perdido todas las esperanzas de que me digan la Diana, la verdad. También, claro. ¿Qué aprendes de estos Federico Jiménez Los Santos, de estas No, figuras yo de... No aprendes. de ellos no es que aprenda, es que quiero saber cómo piensan, cómo darle eh, la contrapartida de por dónde va la ultraderecha, por dónde van a ir los políticos de derecha, qué piensa la gente de derecha, y de ello no quiero aprender lo que no se debe hacer, ¿no? Y de todos los García Ferrera, Jiménez Los Santos y demás. Muchos tienen como maestros a este tipo de personajes que están dentro de la cloaca mediática, y yo pues tengo otro tipo de maestros que a lo mejor son más escritores, por ejemplo. Yo pongo en valor a gente como, pues, por ejemplo, también Nieves con Costrina, me gusta mucho, una periodista eh, auténtica, Maruja Torres, eh, mujeres que son muy valientes, o el caso de Rebeca Quintán, que es una periodista que se atrevió cuando nadie se atrevía a decir cómo era Juan Carlos I, que tuvo que hacerlo con un seudónimo, se puso Patricia Esberlo, ninguna gran editorial lo publicó y tuvo que hacerlo de forma con un seudónimo y ahora ya todo el mundo sabe que Juan Carlos I es un ladrón, que es un putero y un sinvergüenza y que los Borbones son unos ladrones, pero ella fue la primera que se atreve y tiene que hacerlo dando un paso atrás desde el anonimato, ¿no? No desde ella soy Rebeca Quintán, sino se jugaba muchísimo, ¿no? Yo creo que lamentablemente estamos en unos tiempos que con Felipe VI pasaría igual. Nadie se ha atrevido ni a hacer lo que Rebeca Quintán con Juan Carlos I. ¿Odias a mucha gente? Odio a, no a gente en concreto, pero sí las personas reaccionarias, al poder, las familias oligárquicas, y claro, ese odio también yo creo que es necesario, odiar a personajes poderosos, odiar a los que se venden, también es algo que me enerva, también a los que se creen que van a heredar la empresa, ¿no? Es como estos encargados de empresas que joden a sus compañeros de la clase trabajadora, por ejemplo, el caso que me indignó de cómo una trabajadora de Mercadona fue despedida por comerse una croqueta por una encargada, por culpa del señalamiento de una encargada. Y eso me enerva bastante a las personas que se creen que van a heredar las presas porque cobren 200 euros más que el resto de empleados. ¿Quién dirías que es tu mayor enemigo? Bueno, no sé si podría decir que Florentino Pérez desde que yo doy el paso y me atrevo a publicar una biografía no autorizada del posiblemente el hombre más poderoso del país, pues claro, eso
puede tener sus consecuencias. eh, Te cierra una puerta ya para siempre y yo creo que el libro pues ya va por una octava edición. No me ha denunciado simplemente porque eso generaría más revuelo, pero yo creo que debo estar contento de que mucha gente está descubriendo la realidad sobre el presidente de ACS y del Real Madrid, de cómo utiliza el club de fútbol para sus intereses y cómo utiliza su empresa para tener comprado todos los políticos de este país. Ujú. Eso es una cosa que precisamente cuenta mucho en el libro y en todos los libros. Te quería preguntar una cosa que tenía pensado para más adelante. ¿Serías capaz de ser amigo de su hijo, de su nieto, del suyo, de una coplovi? ¿Serías capaz? A lo mejor los que no serían capaces son ellos de ser mis amigos, pero sí que es verdad que ellos tienen también muy marcado el desprecio de clase. Ellos desprecian a la clase trabajadora, por eso ellos no van a colegios públicos, ellos no se relacionan siempre se relacionan desde que nacen hasta que mueren con la misma gente y yo creo que no sería aceptado yo por, por ellos, pero bueno, que si quieren ser revolucionarios, pues adelante, pero no creo que nadie de esos entornos pueda salir. Pero, por ejemplo, sí que tengo pues una anécdota no sé si podré contarlo, pero A ver. una, una de las parejas de uno de los dueños de España, que no diré el nombre, que aparece en el libro de Oligarcas, para así lo podéis indagar en ello, me dio la enhorabuena y me dio las gracias por señalar al que fue su pareja. Tengo alguna idea porque hablas en el libro de una pareja que después de romper con su pareja criticó bastante. Quiero recordar que era la ex de Amancio Ortega, ¿verdad? No, No, en a este ver. caso era de uno de ellos, pero bueno, ella, porque la ex de Amancio Ortega falleció. Ah, pues es verdad que también, pero también la Sí, ex de también, Amancio sí, sí. Ortega. Bueno, es más, Amancio Ortega, Inditex y su hija desprecian a su exmujer fallecida y no la colocan como fundadora de la empresa, cuando la fundó junto a Amancio Ortega y él es el gran hombre y demás, pero la historia de Inditex, aparte de que lo crea con su esposa Rosalía Mera, que era defensora del 15M incluso, pues sobre todo las costureras gallegas a las que luego deja tiradas para llevarse las fábricas a Bangladesh o a la India. Juan Royce es el otro nombre que va a venir. Juan Roig, pues otro de los grandes capos de este país que controla Valencia a su antojo y lo hemos visto con la gana. Eh, Hay un hilo conductor de todas las alertas que ha habido en España de emergencia de que en todas, Jerez, Málaga, Valencia, el Baix Llobregat, en todas, había trabajadores jugándose la vida de Mercadona y tiene comprado absolutamente a todo el mundo. Creo que todos habremos visto el vídeo en el que se le encara un civil, no sabemos si es un trabajador, a Juan Royce y le dice, cállate gilipollas o algo así, vete de aquí. ¿Qué sientes cuando ves a este tipo de personas diciendo esto a gente normal y corriente por utilizar el artículo 20 de la Constitución y la libertad de expresión? Pues imagínate, es el Juan Roig que yo he conocido leyendo, estudiándolo y verlo expuesto así, pues demuestra por qué aparece tan poco en los medios de comunicación y por qué aparecen tan poco estos oligarcas en los medios de comunicación, por qué no hemos escuchado todavía la voz de Amancio Ortega, nadie la ha escuchado en este país, la persona más rica llegó a ser del mundo. Y el caso Juan Roig no aparece porque es ese tipo de persona que se encara con el que sea y que trata a las personas de esa forma. Vete de aquí y poniéndose de una forma chulesca y sobre todo negando la evidencia, porque están acostumbrados a propagar bulos, porque los bulos realmente eh, están comprados por estos oligarcas, los bulos, los Pandes, los Vito Quiles y todos los Javier Negre, los Eduardo Inda, pero están pagados por este tipo de gentuza. Y claro, pues cuando alguien
y todo el mundo ve que eso era de Mercadona, aún así dice, eso es mentira, largo de aquí que eso es mentira, cuando él mismo sabía perfectamente que era un empleado suyo y también pues la poca vergüenza que tiene el tipo porque en otras de los pocos discursos que ha dado, que fue en una maratón que organizó y que empezó a criticar y dijo, bueno, la maratón es como debe ser la sociedad, cada uno solo y consigue su marca por sus propios méritos. Da igual de dónde venga, de dónde parta, lo importante es tu marca y lo que consigas en la maratón. Y además, esto pone en cuestión a los funcionarios públicos que lo que hacen es, Eso no existe en el libro. claro, pues colocarse y no hacer nada, ¿no? Y como un funcionario público, un bombero, salvó la vida de un trabajador al que Juan Ross puso en peligro de su vida. ¿Compras en Mercadona? He comprado alguna vez, no lo voy a negar, porque es verdad que yo ya llevo tiempo haciendo boicot, pero alguna vez he comprado en Mercadona y alguna cosa me han regalado de Inditex, ¿no? No, hay un... ¿De casualidad algo de lo que lleves puesto de Inditex? de Inditex creo que no, esto es de H&M, así que... Yo he de reconocer que sí que compro en Mercadona porque está el pan muy barato. Es lo que me compro allí, el plan y la empanada de vez en cuando. Precisamente Pero sobre... hago llamamiento a hacer boicot a este tipo de empresas porque, bueno, es verdad que claro, si luego te vas, al final han formado un oligopolio entre cinco grandes, un oligopolio alimentario que lo que hace es que se haya destruido pues el comercio local. Contabas en el libro que despidieron a empleadas de Mercadona por primero permitir que personas de la calle comiesen comida que acababan de tirar y un caso concreto por comerse un bombón de que estaba ya caducado, que no lo podían seguir vendiendo, se lo comió y la despidieron por eso. Sí, sí, son súper estrictos con ese tema, como para decir aquí mandamos nosotros e incluso llegar al punto de obligar a sus trabajadores a tirar lejía a la comida para que no se la pueda comer personas sin hogar en la crisis estafa de 2007-2008, que personas sin hogar, personas con necesidades iban al Mercadona para cuando tiraban alguna cosa que todavía no estaba caducada y obligaba a los trabajadores para que nadie lo cogiera. Y eso me parece de, de tener muy poca vergüenza. No solo un terrorista patronal, sino que un capitalista de lo más despiadado y de lo peor que hay en este país. Documentándote para el libro, viendo este tipo de historias, ¿cómo respondiste? ¿Te sorprendió alguna de estas cosas cuando te informabas para escribir el libro? La verdad que ya te lo esperas, ¿no? Porque ya anteriormente me habían contado algunos amigos que habían trabajado en Mercadona, gente de cercana, que ya me explicaban lo que era realmente la marca Mercadona, la forma que tienen de actuar en el trabajo y el terrorismo patronal con el que actúan y la impunidad de la que tratan a los trabajadores. Pero sí que es verdad que te da también alguna esperanza de ver a gente como pues, el Sindicato Andaluz de los Trabajadores que entró al Mercadona para expropiar un carrito y que también hasta incluso antes con Cárnica Roig, porque él realmente es un heredero franquista de su padre, también se hizo que le robaron expropiándole a Cárnica Roig un montón de salchichas y las repartieron por todo Córdoba. Este tipo de historias sorprenden un poco cuando las lees. Yo, cuando vi en el libro que viene de una herencia franquista, no me extrañó, no me sorprendió, pero me sorprendió. A este tipo de historias, ¿cómo llegas? O sea, en cuanto a documentación, entiendo que mucho leer, entiendo que mucho hablar con gente, pero ¿cuál es el proceso a la hora de escribir esto? E ir a la fuente de que era tan fácil como en realidad hay cuestiones que son fáciles, como el boletín oficial del Estado y ver en la dictadura de Franco, ver todas las adjudicaciones que se llevaba Cárnica Roig y cómo ya era una de las grandes empresas con Franco y con todas estas adjudicaciones, e incluso por el lenguaje popular
de las personas del común que decimos a Mercadona, Mercarropa, antes en Valencia le decían Lermadona porque Lerma, que era el presidente del PSOE de la Comunidad Valenciana, está muy ligado al negocio de Mercadona y así es como empieza a crecer o también pues aparece en la caja B del Partido Popular, financia la Fundación FAES y es muy amiguito del señor X Felipe González. ¿Qué será ese? Una historia que no sé si No sé, el señor X M. Rajoy nadie sabe de quién todavía no es. sabemos quiénes son. Para nada son Felipe González ni Mariano Rajoy. Una historia, una aplicación, yo no sé si me diste tú en una entrevista, si te la escuché a ti o si la vi yo por redes, de dónde viene Mercadona, que mucha gente dirá, bueno, Mercadona es un nombre interesante, tiene tanto el rancismo dentro que su propio nombre es el mercado para las mujeres. Mercat, dona, da Valencia, mercado y mujer. O sea, lo tiene desde el propio nombre. Sí, 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 claro, él lo focalizó en las que van a hacer la compra son las mujeres. Es un tío pues, que forma ese conglomerado empresarial con un nombre que ya indica mucho ¿no? del mercado para las mujeres, ¿no? Pero vamos, que este síntoma ya lo vemos incluso en los propios jueces, que hace muy poco un juez ha dicho con desprecio a una ex ministra que era una cajera de Mercadona, entonces pues sigue estando incluso en las personas que más cobran del Estado, que son estos jueces. Uno pensaría, esto es una reflexión que haces tú en el libro, además, que del mercado para la dona de su momento ahora se ha evolucionado porque hay mujeres que llegan a grandes cargos, como Ana Patricia Botín, que es presidenta de un banco. Haces una reflexión en el libro diciendo que, bueno, que es presidenta de un banco por familia, pero que representa ese feminismo burgués. ¿Crees que hemos llegado a una sociedad en la que tener a una mujer banquera es el mayor hito del feminismo y eso está lastrando a la gente de abajo? Bueno, que eso lo han utilizado las grandes empresarias que han aparecido ahora, como Marta Ortega o Ana Patricia Botín, que son herederas de Amancio y de Botín, que incluso se hizo una doctrina eh, para que acabara amnistiado. Y claro, al final es todo por familia. Y claro que ese supuesto feminismo liberal que defendieron gente de Ciudadanos como Inés Arrimadas y demás, o decir que lo importante es que lleguen a los consejos de administraciones las mujeres de las grandes empresas, cuando realmente ahí lo que hay es una explotadora o que supuestamente Leticia Ortiz pues dice que hace huelga el 8M, creo leí yo por ahí, ¿no? Que decía que hacía huelga, una persona que realmente eso es el patriarcado en sí mismo, ¿no? De la forma hereditaria de cómo actúan, o por ejemplo el caso de Marta Ortega, que cuando fue a trabajar supuestamente unos días por allí, al final se dieron cuenta sus propios compañeros y compañeras de que era la hija del jefe porque iba con un Rolex de marca que, que las trabajadoras Sí, sí. de Inditex nunca podrían ni ahorrando durante todo el año sin gastar nada, no podrían tener ese reloj. Entonces, por tanto, eso es una utilización de mujeres con poder, como el caso de Ana Patricia Botín, que actúa como su padre. Pero es que no voy a ir a trabajar, lo primero. Yendo a temas personales, que ya te he dicho que esta entrevista va a ser muy personal, ¿quién es tu mayor apoyo cuando estás mal, cuando te recibes crítica? ¿Quién es tu mayor apoyo? ¿Qué personas recurres? Bueno, mi pareja, mi familia, mis amigos, eso yo creo que siempre son los que en momentos delicados nos van a apoyar. Es verdad que en mi caso eh, mm, no quiero tampoco preocuparle, entonces me lo quedo también para mí, porque claro, si recibes tantas amenazas de muerte y demás, decirlo a veces no es conveniente, creo yo, porque al final los asustas más a ellos, tú te puedes poner pues más preocupado por ellos que por ti, entonces no quiero preocuparles. Bastante. ¿Vas al psicólogo o has ido alguna vez? He ido alguna vez al psicólogo.
al hilo de este tipo de cosas, No, por este tipo de cosas nunca me ha afectado, pero sí algunas vivencias que tuve de pequeño. No sé si nos quieres contar algo. Bueno, pues un desgraciado que me secuestró cuando tenía 16 años. Hostia, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cuánto? ¿Cómo fue? Bueno, pues imagínate, ¿no? Pues la verdad que te paraliza ese momento y demás, pero bueno, tuve la suerte de poder escapar. No sé si puedo preguntar sobre el tema, pero hostia, nos ha dejado un poco impresionados, yo, que a todos los que nos estés viendo. Pues, ¿cogieron en el cole o...? Bueno, no, estaba por la noche con un par un amigo y una amiga y vino esta persona con una navaja y fue bastante duro y es verdad que supe actuar porque era una persona que tenía intención de abusar sexualmente de mí. ¿Y eso cómo? Y es verdad que pude zafarme, pero otra persona a lo mejor se paraliza y pues tendría esa experiencia para toda la vida. Yo al menos tuve la suerte de que en ese momento el tío cuando me cogió nos encontramos lo peor fue la Guardia Civil, porque nos encontramos a la Guardia Civil, mis amigos habían llamado a la policía ya de secuestro y no hicieron absolutamente nada. Y cuando nos paró la Guardia Civil, gracias a eso al menos pude escaparme, porque se dio la casualidad esa, pero es que el tipo me dio una patada en los testículos delante de la policía y la policía ni lo detuvo, lo dejó escapar. Hostia, ¿pero qué hiciste? Yo creo que lo peor no fue el tipo, sino los agentes de la Guardia Civil que se fueron impunes, porque él fue condenado, luego falleció en la cárcel, pero lo peor fue como la impunidad de los guardias civiles de que a un chaval, a un niño, le hacen eso delante suya y se van de rositas porque su palabra vale más que la mía. Y entonces dos agentes de la Guardia Civil se protegen, dejan escapar a un delincuente que luego está en la cárcel y al final, pues claro, ahí te das cuenta de que si tienes un problema, no llames a la Guardia Civil. Es verdad que gracias a eso yo pude escaparme, pero la Guardia Civil se fue impune del acto. Él al menos, el delincuente, entró en prisión después del juicio, Claro, pero la policía nada. porque él te llevaba, entiendo que amenazado a algún Claro, sitio para intentar violarte, y como las policías que están en las puertas de discotecas y tal, se lo encontraron claro, en un control. en un control, entiendo que en el coche, Claro, y por eso pudiste escaparte. por eso pude escapar. Claro. Hostia, eso imagino que le habrá dejado una serie de secuelas, ¿no? Para el Sí, futuro. bueno, es verdad que lo tengo bastante, porque al menos tuve esa suerte. Políticamente entiendo que te habrá marcado a la hora de no confiar en la policía. Hombre, está claro que si tus propios amigos llamaron a la policía, no hicieron nada, tú mismo te agreden, una persona que te ha secuestrado delante de la policía a un niño eh, y no hicieron nada. E incluso también, pues verdad que seguramente si hubiera sido una chica sería a lo mejor mucho peor para el tío o lo demás. Y yo tuve la suerte de zafarme. ¿Con qué edad te pilló esto? Pues tendría 16 años, menor de edad, claro. Claro. Un día de fiesta, mal tirado. ¿Qué te diría el Fonsi de 15, de 10 años, pues, si te viese ahora mismo? ¿Qué me diría? Pues no sé, la verdad, que te has vuelto más, ¿no? Más radical seguramente, de que a lo mejor con 14 15 años eras demasiado inocente, ¿no? De que te creías cosas que lees ahora y dices, ¿cómo me pude haber creído esas estafas del fútbol, del diario El País, ¿no? Y de cómo me creía yo todo, pues, toda esa prensa que realmente te estaba inundando de mentiras, ¿no? Y de cómo vendían que eran de izquierdas y eran todo lo contrario y demás. Y entonces, pues diría que verde que tendría que haberme dado cuenta antes. Pero es verdad que claro, eres inocente, Claro. tienes 14 15 años y no llegas a ese punto de comprender muchas de las realidades. Estaré orgulloso de ti en tu de 10 años.
Bueno, no sé, yo intento que estén orgullosos de mí mis cercanos. El pequeño, bueno, no sé, yo no sé qué diría. Pensaba que a lo mejor hubiera dicho una vida más tranquila. ¿A qué edad te politizaste? ¿A qué edad tomaste conciencia de clase? 16 así, 17 años. ¿Y cuál fue el momento Bueno, es verdad que, decisivo? a ver, Claro. que mi familia no, mi familia siempre está politizada, entonces me ha servido para que yo también no estaba tanto como ahora, pero siempre, en mi casa siempre se ha hablado de temas de política y, y de, vamos, de mis padres siempre han estado pendientes, mi madre es profesora, ha sido profesora de literatura, mi padre es abogado, entonces siempre han estado cercanos a la izquierda. Eh, por tanto, es verdad que lo mamado en casa tampoco he tenido que hacer una conversión como otras personas, sino que a mí siempre me han enseñado esos valores republicanos, valores de solidaridad. Entonces tampoco es que, verdad que con 14 15 años no eres tan consciente de algunas cosas, pero de verdad que yo no he hecho nada diferente, sino que es lo que he visto en casa. Entonces tampoco soy nadie que diga otras personas que a lo mejor vienen de familias que no han estado politizadas, pues seguramente tienen más mérito que yo, que tenía un montón de libros en casa, mi madre siempre me hablaba de política y demás. ¿Hubo algún momento que te marcara? Que vieses algo. Es verdad que a muchos de mi generación sí que le politizó más todavía el 15M, ¿no? De cuando estás estudiando en la universidad, y eso sí que te marca mucho. Ujú. Fuiste uno de los que te politizaste con el pre-Pablo Iglesias. Bueno, yo en el 15M sí que ya estaba bastante politizado, claro. Ujú. ¿Tienes miedo a represalias? Represalias físicas, No, ¿no? no voy a tener miedo a... Es que si al final te ven el miedo, al final te atacan más. Mm. Entonces, si por ejemplo abandonan la lucha, si ven que somos menos, si ven que bajan la cabeza, yo creo que al final eso lo huelen. Y cuando una persona eh, se enfrenta de cara a las cosas, no se atreven porque son bastante cobardes y solo actúan de forma en rebaño y de forma que se ve claramente de que son pues miseria humana. Como hemos dicho al principio de la entrevista, estamos en el pre de un acto, en la nave de Málaga, y lo estaba hablando antes de que llegases. Hay gente preparando pues un plan por si viene gente a intentar atacar. O sea, gente poniendo cámaras, va a haber gente en la puerta. Todo esto, después de hacer un libro periodístico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes por simplemente hacer periodismo? Pues veo que los fascistas tienen se sienten impunes de que no les va a pasar absolutamente nada, que pueden llegar a incluso agredir físicamente a cómicos, como el caso de un tal Pugilato a Jaime Caravaca, y que al final la policía le dé la enhorabuena porque era lo que le tocaba hacer y no le ocurre nada. Son muchos confidentes de la policía y claro. Si se sienten así de impunes o si el propio alcalde de la ciudad sale con una bandera de esos nazis en el ayuntamiento de la ciudad de Málaga, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el propio alcalde hace apología fascista de un grupo neonazi como el Frente Boquerón. Bueno, no confundamos, no son nazis, son padres, cuidado. ¿Por qué crees que hay familias como las Coplovis, por ejemplo, que nos puede sonar de haberlos visto en un Sálvame, por ejemplo, pero que no nos suenan más allá de ese ámbito del cotilleo? Claro, pues han sabido su familia anteriormente moverse muy bien con la dictadura fascista de Franco, que ahí es donde empiezan a hacer todo tipo de negocios y cómo se reparten la obra pública, todas las contrataciones FCC tienen un imperio en base a licitaciones de obra pública en un reparto y un amaño de contratos con el cártel de las constructoras que se van repartiendo, eligen cada una la obra que le toca, o el caso de las basuras, todas las tramas de basura que hay, que son los que controlan ese tema, cómo ahondan en las privatizaciones para sacar un rédito de todo, de toda esa estafa de privatizaciones. Ujú. Citabas antes bueno, en el libro, y lo has comentado también en la entrevista,
¿Cómo no hemos escuchado nunca la voz de Amancio Ortega? Cogerías una grabadora, te irías a Galicia y le sacarías un canotazo. Sí, lo intentaría, porque me gustaría decirle algunas cosas, la verdad. Yo siempre que me he encontrado a alguien de ese estilo poderoso, siempre le he dicho algo. ¿Cómo qué caso? Caso de Núñez Feijóo, por ejemplo, que pasó delante de el stand de la Feria del Libro de Madrid, Cuando te amenazaron. no, fue el año anterior. Ah, vale. Fue el año anterior que no estaba con estos libros, estaba con el de Que Florentino, sería el 21 o el 22. el 22. 22. En el año 2022, que fue cuando él creo que llegó a la Que fuera, presidencia sí, del creo que sí. Partido Popular e iba con Almeida y con Andrea Levy. Y pasó por el stand en el que yo estaba con los libros de Florentino Pérez y le dije, señor Núñez Feijóo, usted aparece en este libro. ¿Le ha financiado? Usted simplemente es alguien que es un títere de Florentino Pérez que le ha financiado y lo cuenta en el libro. ¿Qué te dijo? El tío miró para ver si había cámara, vio que no había nadie y como un mafioso me dijo, después te lo voy a explicar. Y se fue con Almeida. Hostia. ¿Qué sentiste ahí? Yo, es verdad que conozco al personaje bastante, lo he estudiado mucho, sé pues, bastante de cómo se ha movido, cómo ha privatizado Galicia entera para sus amigos, cómo incluso pues estaba con un narco de vacaciones en un yate y no solo eso, sino que, por ejemplo, o sea, no se suele decir, es quien acompañaba a ellos dos en el yate, que era su pareja sentimental, que entonces era la dirigente de comisiones obreras en sanidad. Y teníamos en ese momento en España, se proyectó la ley de privatizaciones en la cual hasta en los hospitales públicos entraron empresas privadas. Y entonces teníamos a la dirigente de comisiones obreras en sanidad, al jefe, entonces era de sanidad, Feijóo con Romay Becaría en Galicia y a un narcotraficante. Comisiones Obreras en ese momento apoyó la ley de privatizaciones de la sanidad y estaba su pareja sentimental estaba en el yate con el narcotraficante, ¿no? Ese tipo de personaje pues es Núñez Feijóo y por eso a Isabel Díaz Ayuso le va a costar destronarlo mucho más que a Pablo Casado porque es una persona que está muy bien conectado con la mafia, con el narco y además con el hombre más poderoso de España que es Amancio Ortega y con Florentino Pérez aparte de sus relaciones y demás. Pero claro, la propia mujer actual de Gloria Cárdenas, esposa de Núñez Feijóo, fue la creadora de Zara Home, es la íntima amiga de la jefa de Marta Ortega, de la hija de Amancio Ortega, por tanto está muy diariamente queda y está muy bien conectado, entonces a Isabel Díaz Ayuso le va a costar más destronarlo que a Pablo Casado, ¿no? Que también llama mucho la atención de Isabel Díaz Ayuso, que cuando aparece la trama de corrupción de su hermano tiene que dimitir tiene que dimitir Pablo Casado y con la trama de su novio ha dimitido el líder del PSOE Lobato. Todo el mundo que aparece en torno a ella pues acaba desapareciendo. ¿Cómo viste cuando Feijóo fue el primer presidente del PP en ir a un acto de UGT? Pues ya explica mucho de este sindicato que llame por primera vez a un presidente del Partido Popular a dar una charla delante de un supuesto sindicato de clase y escuchar la internacional con Feijóo en el mismo acto que se podía escuchar. Era bochornoso. Y no solo eso, sino que el propio Pepe Álvarez ha acudido al Congreso del Partido Popular. Pues van de la mano, ¿no? Y yo creo que puede ser un recambio que utilizarán las élites también Núñez Feijóo y será apoyado por estos sindicatos, como pasó con UGT y comisiones obreras cuando estuvo Mariano Rajoy. ¿Y cuántos años llevamos ya y no hay una huelga general por culpa de estos sindicatos? ¿Te has encontrado a otros personajes de estos y has tenido algún cara a cara más con él? Estaba también Almeida, cuando Sí. estaba, ¿no? De, no sé,
Puso a Jaume Roura, pues que la gente suele decirme que con Jaume Roura no me atrevo. Yo a Jaume Roura lo he tenido enfrente y le dije, no sé si te acuerdas de mí. Y me dijo que no, porque es que le acudió a unas clases de donde se habla Pompeu Fabra y yo le recriminé de que pagaba a los becarios 200 euros. Y cuando le vi otra vez en el mismo espacio, que ahora él es tertuliano y yo acudí a presentar un libro a TV3 y estaba en la mesa, se lo volví a recordar. TV3 3K hasta ahora, ¿eh? Y eso que y él empezó a decir, bueno, pero nosotros somos de las pocas empresas que pagamos a los becarios, en otras ni pagan. Claro, pues ese tipo de explotaciones, ¿no? De que incluso ver razonable que un trabajador becario cobre 200 euros porque en otras ni cobre nada, Lo hemos, mientras él tiene un patrimonio descomunal de 600 millones de euros y acudió allí con un pedazo de rechazo. lo hemos hablado antes, el hate que recibes, el odio que recibes. ¿Puedes enseñarnos algo de los que recibes? Los tipos de M, que por desgracia son típicos, que recibirás amenazándote. ¿Puedes enseñarnos alguno? No sé, a ver, yo pongo, puedes poner cualquier cosa, yo pongo Luka Modric es un jugadorazo y hasta me dirían algo, ¿sabes? Es como, oh, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que ponga me va a decir de todo. Pero algo de en privado, por ejemplo, porque lo público lo vemos, pero en privado, lo que solo ves y sientes tú. Pues no sé, pero a ver, con cualquier minuto yo me meto y han puesto algo, me han puesto algo, entonces me llevo en solicitud de mensaje o algo, A ver, pero por ejemplo, hoy. eres absolutamente cancerígeno, hostia. De hoy, ¿eh? Todo, vamos, así tengo muchos mensajes de gente pues se dedica a eso. Algún compañero mío del Madrid puede ser. Pero sí que aunque pusiera cualquier cosa ya, hasta eso, si apoyara a un jugador del Real Madrid me dirían de todo. Es más, ayer no puse nada porque estaba en presentación y jugó el Real Madrid. No me lo recuerdo. Y pusieron fascistas de que ha jugado Asencio y no has puesto que ha difundido un vídeo sexual de una menor. Ujú. Jugador del Real Madrid que está jugando impunemente en el equipo como titular después de estar imputado por distribución de un vídeo sexual y está siendo investigado por ese caso. Y por Madre mía. no poner nada, es decir, porque estaba presentando el libro en Úbeda, También. me insultan por no ponerlo. A ver, el Madrid no blanquea violadores. El Madrid lo que hace es alejarlo de las víctimas llevándolo a partidos, hombre. ¿Cómo lidias con este tipo de mensajes? ¿Cómo lo vives? Bueno, estoy acostumbrado. Yo es algo que cuando ya no debería normalizarlo, ¿verdad? Pero cuando ya das ese paso, sabes a lo que te vas a poner. Ujú. Y cuando empezabas, cuando publicaste, yo creo que quizás, no recuerdo si era tu primer libro de Florentino, igual no sé si era tu primer, Tenía otro, pero tenía bueno, otro, pero pero no fue, eran, claro, claro, el de no, Florentino claro, fue el otro era cuando de, diste el paso. claro, era más de deporte femenino, de Alessia Putella, Ujú. de que jugadoras que hace no muchos años no aparecían en la prensa y luego Ya, pues, ahora sí que han dado más bolas y se lo han ganado a eso. pulso y demás, pero anteriormente eran ocultadas, todos sus logros, todas sus victorias eran ocultadas. Debe- Pero claro, eso no generaba lo que claro. puede generar una figura como la de Florentino Pérez, pero bueno, que te genera también, ¿no? Porque en ese momento yo por querer publicar entrevistas a Alessia Putella en el diario El País, la dejaban escondida, no sé, me miraban incluso mal. Cuando diste el paso para escribir de Tito Flores, ¿qué pensaste esos días cuando dijiste, me lo voy a meter, ¿vale? Sale el día 25, el día 23, cuando dijiste, a partir dentro de 2 días Bueno, me va a caer la de Dios. yo no sabía si iba a ser publicado en ese momento, porque nunca sabes cómo puede actuar este hombre. Ujú. Yo hasta el día que salió y que lo vi en las librerías, pues que, claro, de Florentino Pérez te puede esperar cualquier cosa. Florentino Pérez con un libro que salió antes que el mío logró que no tuviera ningún tipo de repercusión, que fue
de Juan Carlos Escudier, que también es de valorar el trabajo que hizo, que se llamaba Retrato en blanco y negro de Florentino Pérez, que es muy difícil de conseguir, que también lo publicó la editorial Acal y se atrevió, pero dice las malas lenguas que compró toda la edición directamente para que no se supiera sobre él. Es verdad que en estos tiempos de redes sociales pues ya es más complicado Ujú. prohibir una publicación o intentar comprarla, pero bueno, siempre intentan censurar, ¿no? El propio El Corte Inglés ha censurado y ha eliminado de ventas mi libro, Sí. cuando el resto de libros que he publicado los vende El Corte Inglés. No compréis en El Corte Inglés, pero que sepáis Ay. que está ahí y que cuando ellos son los dueños de la tienda, pues ellos, la libertad es la libertad que decidan los dueños de esa tienda. Y cuando tocas un poco a sus intereses, pues te lo retiran y no te dan ningún tipo de explicación cuando la editorial, la CAL, distribuye normalmente en el Corte Inglés. Más allá del típico nervio de antes de publicar un libro, eh, ¿qué tenías tú en mente cuando publicabas el libro de Florentino, sabiendo, siendo consciente, ¿no? Cuando acabas de decir que iba a pasar lo que iba a pasar después, en algún momento dijiste, ¿qué? Me merece la pena. A ver, es que, como te digo, que yo al principio tenía hasta el miedo de que no saliera. Era lo primero que no sabíamos la relación que iba a tener Florentino Pérez, si iba a denunciarlo, si... No, te puedes poner incluso lo peor que puedan hacer contra el libro, que no aparezca y si no puede ser publicado lo que ocurre. Nunca sabes qué puede ocurrir con alguien tan poderoso. Pero claro, ya es verdad que yo también estaba acostumbrado, que no me venía de nuevas porque yo ya esto lo venía denunciando en redes sociales, no fue que di el primer paso, sino que ya esto venía ya de un trabajo anterior, que yo ya venía publicando muchas cosas de Florentino Pérez y ya había sido atacado mucho en redes sociales, incluso me llegaron a expulsar me censuraron de la plataforma. Dicen que ahora censura Elon Musk, pero anteriormente yo cuando publicaba vídeos de Florentino Pérez en su declaración en los juzgados, me censuraban e incluso me llegaron a expulsar de Twitter y tuve que volver a abrir una cuenta porque publiqué audios de Florentino Pérez, los cuales él decía a un juez que le molestaba la pregunta cuando le preguntó si le habían pedido dinero para financiar el Partido Popular. Y a mí me expulsaron antes de los más de Twitter, cuando ya tenía bastantes seguidores. Tenía unos 20.000 así. Claro. ¿Cómo lidia o cómo lo vive tu madre, por ejemplo, estas críticas? Bueno, verdad que mi madre es bastante combativa como lo soy yo. Si alguien ve su Twitter, Sí, sí. también es cañera. Entonces, es verdad que por ese lado es tan radical como yo. Así que tengo un amor de madre que la verdad que ella piensa bastante parecido a mí. Entonces, siempre, incluso a veces puede vamos, que exprese opiniones tan radicales como las mías y que, por tanto, tengo un apoyo bastante moral, ¿no? A lo mejor mi padre o mi hermano son menos rebeldes en ese sentido, pero también son personas de izquierda Claro. y comprometidas. Y sufres cuando se te ataca, obviamente. Hombre, claro, ella es la primera que sufre porque incluso ella recibe ya los insultos, entonces, Sí, sí. pero claro, mi madre es una persona que siempre ha sido combativa, siempre me ha enseñado que hay que seguir luchando y ella es la primera en salir a defenderme y la primera en que si tiene que recibir insultos, va a insultar a los fascistas, les va a poner buenos y va a seguir, ella pues ha sido profesora desde, vamos, que se sacó las posiciones jovencita, muy joven que yo ahora, y siempre ha estado muy ligada al ámbito de lo público, de la educación pública y siempre defensora de esos valores y claro. Es verdad que yo lo he mamado desde casa, entonces, claro, ella a lo mejor no tiene tantos seguidores como yo, pero sí que recibe muchísimo porque no se esconde y también la ponen los fachas a caer de un guindo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré, no sé cuándo sería. ¿Verdad? Que a lo mejor
hace poco vi una película Sí. que era del maestro republicano, no sé si la has visto, un maestro republicano que no recuerdo el nombre, hace muy poco que vi la película y me emocionó bastante de este maestro republicano, esta película que no recuerdo ahora el nombre y la verdad que te impacta de cómo el fascismo acabó asesinando y quemando los libros que hacía este profesor y cómo se perdió una generación que hubiera sido pues que hubiera puesto a la República Española en cabeza de libertades y como eso pues lo devoró el fascismo. Estás en plena presentación de tu libro, con muchos viajes, mucho, mucho ajetreo. ¿Cómo llevas todo eso? Bueno, eso es lo que menos me gusta, la verdad, porque es verdad que es bastante atosigante, ¿no? Y claro, yo soy todavía joven y estoy preparado para eso, pero a lo mejor a otra persona mayor le costaría bastante. En mi caso, pues también bueno, conoces a lectores y eso es lo que al final te impulsa a seguir con ese tipo de vorágines. Pero es verdad que son solo unos meses y luego estás más tranquilo en casa, de noche escribiendo y demás, pero es verdad que a algunas personas le cuesta pues estar tantos sitios y demás. En mi caso, es verdad que también lo llevo bien, que los propios de la editorial se que han sorprendido de que siempre pues estoy vamos, donde me digan. Y cuando escribes, ¿cuál es tu manual para escribir? Es decir, a qué hora más o menos te sueles poner a escribir, si prefieres escribir en tu casa, en una cafetería, ¿cómo es tu En mi ritmo? casa siempre, es verdad que con las pintas del precariado, que son el chándal o el pijama, siempre son nuestras pintas del precariado, ¿no? Con el chándal o el pijama y es verdad que, claro, como las redes sociales te inundan tanto y demás, y además la dopamina que te generan y eso, pues es verdad que yo suelo escribir de noche, por hora, y me quedo hasta bastante, hasta las 7 de la mañana a veces. Días sin dormir, imagino, ¿no? Días sin dormir y a base de la droga, de la cafeína. ¿Cómo son esos días? ¿Cómo interactúas con tu gente esos días en los que no duermes, que vives de cafeína pura y dura? Imagino que eso te dejará secuelas, ¿no? Claro, sí, secuelas incluso físicas de que al día siguiente no está tan ágil, pero bueno, que lo entienden y me apoyan, eso es lo que valoro. Pero bueno, que a pesar de que no duermo, es verdad que yo tengo facilidad de que hay personas que no dormir le afecta mucho, pero en mi caso con cafeína y demás. No se lo recomiendo a la gente, pero es verdad que no me afecta mucho no dormir. A mí hasta durmiendo. O sea, yo estoy cansadísimo y digo, coño, si es que duermo mínimo 7 horas, ¿qué pasa? No sé. ¿Qué te inspira para escribir? ¿Qué me inspira? Pues seguir peleando, seguir aprendiendo también nuevas cosas, ¿no? Yo creo que al final cuando uno escribe un libro también es para leer otros libros, para conocer más cosas, para desarrollarte tú y eso al final también la dopamina y las ganas que te dan de otra vez qué voy a empezar, qué voy a hacer y al principio también de cuando te pones la lucha física que es, porque la gente se cree que ponerse a escribir es algo de inspiración y demás, pero realmente es una lucha física, una lucha de horas de, de sudar tinta. Entonces, no es algo como la gente se puede pensar, que es de inspiración, ¿no? Al final es un trabajo como cualquier otro. ¿Cómo te llega el chip para escribir algo, una idea, o cómo enfocar una frase? Pues te voy a contar una historia personal. Para preparar esta entrevista, por ejemplo, que como hemos comentado es algo de clase, que nos piden una cosa muy concreta, porque si no esto sería muy informativo y sería muy sencillo de hacer, pensando y jugando a la Play, ¿vale? Con mi musiquita, escuchando a Cepeda, creo que estaba escuchando, jugando con el Madrid, ¿vale? Y digo, espera, tengo una pregunta. Paraba el juego, me ponía con el WhatsApp y escribía la pregunta Claro. para que no se me olvide. ¿Tú tienes alguna historia de esta? Un paseo, Sí, es verdad que cuando se te ocurre alguna cosa o lees algo, dices, joder, he visto como, ¿no? Pues, verdad, no se ve la luz, pero dices, he visto algo de dónde rascar, ¿no? Leo algo de, no sé,
de las relaciones del poder o demás, o por eso escucho también muchos podcasts, porque es verdad que Claro. yo pillo ideas de gente a la que escucho y demás, que al final pues tiras ya luego del hilo, o escuchas lo de la croqueta del Mercadona, o escuchas, y eso pues al final hace que tires del hilo, que puedas intentar contactar con esa persona, ¿no? O con uno de los sindicatos del Mercadona, que fue uno de los que fue al Congreso de los Diputados, y cuando vi esa intervención, pues lo llamé, hablé con él, y claro, pues eso al final, por eso tengo que estar pendiente a todas horas Claro. de lo que pasa, pero claro, eso hace que digas, pues voy a intentar conseguir su número de teléfono, que joder, qué valiente ha sido, y que es verdad que sí que vamos, lo que dijo del Mercadona sí que se expandió en redes sociales, pero no en grandes medios de comunicación. Y claro, cuando escuchas eso, lo que quieres hacer es intentar contactar o hablar con esa persona. ¿Quiénes son tus referentes literarios? Tengo muchísimo, verdad que desde que me he criado, no sé, Capuchinsky me encantaba, García Márquez, mi hermano se llama Gabo, Mm. de Gabriel García Márquez, mi madre a la casa que tiene le llamó Macondo, entonces he tenido bastante curiosidad literaria, mi madre es profesora de literatura, bueno, sí, porque ya está, acaba de jubilarse, pero bueno, que tenía bastante inspiración ahí en el periodismo de Capuchinsky, la literatura, me gusta mucho Miguel Hernández, García Lorca. ¿Qué libro te estás leyendo ahora? Ahora me estoy leyendo el nuevo de Noam Chomsky, que se llama Autoridad Ilegítima, que explica cómo es el mierda de Donald Trump y cómo tenemos que enfrentarnos a los populismos de estos fascistas. ¿Tú te imaginas como él, que no sé qué edad tiene ahora mismo, pero tiene bastantes años? ¿Tú te ves como él, con tanta edad, siguiendo escribiendo? No sé cómo lo hace, la verdad. Pues es verdad que es un trabajo muy físico. Yo lo vuelvo a decir que es un trabajo bastante físico. La gente se cree que no, pero por eso admiro a personas que incluso mayores, ¿no? O el caso de José Saramago también. Vaya Eh, reverte. Tan mayor no es, ¿no? Todavía, pero bueno, Tiene una sí edad. que es verdad que sí que escribe siempre uno o dos libros, pero bueno, si también plagias, ¿no? Como fue condenado también, pero bueno, ¿Lo has leído a Pérez Reverte? sí, a mí me gustaba de pequeñito. Yo leía bastante El Capitán Triste. Es más, era uno de los que quería. Yo leía sus columnas y me gustaba cómo escribía Arturo Pérez Reverte, pero es verdad eh, que cada uno nos hemos ido para un Claro. extremo, ¿no? Él cada vez está en posicionamientos más reaccionarios, pero sí que es verdad que esto ya lo decía que otro de los que admiro y es otro de mis referentes, que es Rafael Chirves, ya en los años 90 decía que todo ese discurso vamos, que leáis a Rafael Chirves sobre Pérez Reverte entonces, años 90, y decía que era un discurso ultra chauvinista y reaccionario. Ya él lo está dando algunas de las claves y Rafael Chirves me parece el mejor, vamos, el mejor literato del siglo último de España. ¿Tienes algún Y nótico ha retratado perfectamente la especulación inmobiliaria en España, me parece extraordinario. ¿Tienes algún, no sé si decir referente, pero alguien que digas que te inspire, aunque unas líneas concretas, un día concreto, que no sea de tu cuerda, que un día te veas leyendo el ABC y veas un columnista y digas, mira qué bien escribe este hombre, esta metáfora no la había yo usado. Bueno, es verdad que algunos escriben bien y eso, pero me parece que intentan utilizar algo pomposo y a mí no me termina de gustar, ¿no? Como puede ser, a lo mejor que hay gente que dice que escribe bien Germán el Javoy, Hughes y todo este tipo de tal Hughes y Jorge Bustos y toda esa gente. Los gustos no. Bueno, pero sí, son todos de la misma cuerda. Todos esos escriben de la misma cuerda y de la misma forma, o Ballín, ¿no? Que son gente que escribe. Yo cada vez he intentado eliminar la pomposidad e ir al grano y explicar las cosas como son, porque al final el que escribe de esa forma pomposa y demás, y barroca y que se quieren hacer los guay y demás, luego te das cuenta de que son los más vendidos al poder.
Y son los primeros que están en el palco aplaudiendo al capo y al padrino de este país. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estáis escribiendo? No, lean a Rafael Chirbe que hace frases cortas y explicaba la realidad española como ninguno de esa gente se atrevería a hacer. Esto que, Porque eso le tenía unas consecuencias de depresiones, de brutalidades, ¿no? Para escribir así y de una forma tan eficaz. yo sí se va de menos un poco de más literatura en tu libro, que, bueno, en tus libros o en tus libros en general, que son muy informativos, una metáfora, un algo. Bueno, yo hago algunas metáforas y explico las cosas como creo que hay que hacerlas de forma eh, más sintáctica. No, que Una además, narración, hombre, una narración, un algo. no, es que lo que utilizan hoy en día, desde mi punto de vista, no son recursos literarios. No saben utilizarlos bien. Lo que intentan hacer es quedar bien con una frase y con eso tirar, pero realmente esconden todas las barbaridades que cometen los poderosos. Entonces dices tú, si me voy a poner a hacer, bueno, es que se creen poetas o algo así, y luego realmente tira del hilo y es que cometen errores que te quedas flipado y dices, vamos a ver, ¿para qué te vas a poner tan espléndido si realmente lo que estás haciendo es esconder tus miserias? Entonces me parece que es engañar al lector. Yo lo que no voy a intentar nunca es dármela de sabiondo y demás, ¿no? Con ese tipo de cuestiones, porque al final el lector yo creo que va a apreciar que le muestre la realidad y la crudeza. O sea, el periodismo narrativo no te gusta, ¿no? Sí, sí, me encanta y leerlo y demás, pero considero que lo que hacen este tipo de gente no es periodismo narrativo ni es creerse que son de los periodistas grandes narrativos, cuando realmente lo que hacen es muy burdo, pero voy con ellos. Y yo me la voy a dar desde que soy un filósofo y en vez de haberse leído a los grandes filósofos, él creerse que es filósofo. Pero es muy, o sea, te da una herramienta, ¿no? La narración para mostrar la crueldad, precisamente, lo oscuro. ¿No te planteas utilizarla más en un libro? Es verdad que puede ser que la novela, yo por ejemplo, es verdad que me gusta mucho centrarme en la realidad de lo que está pasando y no tengo ese tipo de imaginación de otras personas para hacer cuestiones novelescas. Pero yo tengo ese tipo de recursos también que los utilizo cuando creo necesario, pero claro, cuando es tan palpable, al final intenta hacer como, ¿no? La realidad cruda, como hacía Truman Capote o este tipo de gente, que eso sí que eran grandes literatos y no como los que escriben en los diarios que van de saberlo todo, que te escriben de cualquier cosa de forma pomposa para no decir a los ciudadanos quién manda, cómo son los que mandan y si tienen que decir que la familia real es maravillosa, lo hacen. Y dicen que es que es una narración y es maravillosa la señora Leticia Ortiz y demás, pero pagado totalmente, ¿no? Narración también puede ser el himno del Real Madrid escrito por Manuel Javoy, pero eso es algo pagado. Temazo, temazo. Eso es algo pagado, es algo que estaba comprado por un señor que se llama Florentino Pérez, que lo coloca en el palco del Real Madrid y que encima había lavado la imagen de un neonazi como Ochaíta. Entonces, eso hay que contarlo y hay que decirlo tal y como es. Pues sí que somos referentes de la lucha antirracista, hombre. Somos la punta de lanza del Sí, antifascismo europeo. claro, ¿verdad? Por eso está atacando a los periodistas de Namibia, ¿no? Mira, un periodista que dice la verdad, el periodista de Namibia que no votó a Vinicius, que le ha plantado cara a Florentino Pérez, que manda narices, que haya tenido que ser uno de Namibia,
y no alguien de este país, que nadie se atreve con Florentino. Pues yo creo que lo del periodismo narrativo no le va a gustar a mi profesor, ¿eh? No, ¿por qué? Le encantan las crónicas narrativas, ¿Pero le de quién? encantan. ¿De quién, por ejemplo? Porque claro, Eh, yo he aprendido mucho, por ejemplo, de las crónicas narrativas y me parece buenísimo. Chávez Nogales, por ejemplo. nos habla hoy de él en clase. Claro. Leire E incluso Arriero, a mí no me gustan los toros y a mí me gustó mucho Belmonte Matador de Toros, por ejemplo. sí, nos ha hablado de él. Y me parece que de ese tipo de periodistas se aprende un montón y te da herramientas fundamentales. Pero que no se piense los de la actualidad que son como Manuel Chávez Claro. Navales porque lo que hacen son barbaridades. Hostia, esto va a titular, ¿eh? A ver qué le parece. ¿Tienes algún placer prohibido? Placer prohibido, ¿en qué sentido? Yo es que tengo un debate en cuanto por dónde tirar, si no personal, tipo, estás a dieta y te comes un bombón, o ideológico. De ideológico, verdad que soy bastante estricto y Pues escuchas a Federico Jiménez Los Santos, ¿eh? pero lo hago pensando cómo responderle, no nunca digo, joder, llevas razón. Pero sí que, por ejemplo, alguna vez puedo, como he ido al Mercadona y he ido a Inditex y demás, que la verdad que debería censurarlo de por vida. O el McDonald's y demás, que a veces te apetece cuando es una comida basura Sí. completamente. ¿Y alguno personal? Personal que Un placer prohibido personal de tu vida diaria. Claro, el placer que tengo de adicción es el café. Que es verdad que me gusta mucho y vamos, y creo que si no pudiera tomarlo, pues me costaría levantarme. Pero sí que es un placer pues, cuando no puedo de tanta tensión de hecho, pues no poder leer por tener tanta tensión y lo echo de menos. Nos vamos un día al Bernabéu a ver un partido de Yo he Madrid. estado en bastantes partidos del Real Madrid y vamos, he disfrutado con el fútbol que ha hecho algunos jugadores del Real Madrid, de, como te digo, Raúl González Blanco, yo tenía una camiseta de Raúl González Blanco, del Real Al Madrid. palco no irías, ¿no? Al palco nunca iría, pero yo iría, es verdad que igual me reconoce a alguien y, Hay un pollo igual. y no creo que sea muy recomendable. No, no va ni Pedro Sánchez, que van 7 ministros del PSOE, pero Pedro Sánchez ahora mismo como genera esa animadversión dentro del Real Madrid, que incluso hacen cánticos los ultras del Real Madrid contra Pedro Sánchez, que sí Pedro Sánchez hijo de puta, y contra su esposa Begoña, que cantan pues insultos machistas y transfobos contra ella, que si Begoña no tiene coño, y eso lo han cantado aficionados del Real Madrid con total impunidad, pues Algunos, no todos. digo que a Sí, algunos que luego no les ocurre claro. absolutamente nada, ¿no? Se puede decir ese tipo de cántico contra pues, contra Begoña Gómez y eso pues campan a sus Y anchas contra la primera y dama. luego dicen que han quitado a los nazis del Real Madrid. Sí, efectivamente. No hablemos del capitán. Imagínate que mañana te despiertas y eres Rafael del Pino, o eres una persona de la familia Abelló, por ejemplo. ¿Serías capaz de resistirte a hacer esas prácticas que criticas en el libro? ¿O el dinero podría contigo? Hombre, yo creo que a todas esas personas se corrompen fácilmente. ¿Te podría pasar a ti? Pues si yo naciera en esa familia, sería como ellos. Claro, yo he nacido en otra familia que me ha enseñado otros valores, que he desarrollado otro tipo de cultura, que mi madre me ha enseñado pues valores diferentes a ellos. Pero si yo siempre me rodeo de las mismas personas, me llevan a colegios elitistas, pues está claro que en ese meollo vas a salir siempre como ellos. Entonces, claro, si tú ya naces en ese entorno, acabas siendo como ellos. Es imposible que tú, mm, viendo lo que hace tu padre, viendo que es un ladrón y demás, no acabes siéndolo tú, ¿no? Todos estos son los hijos de los grandes capos, hacen lo mismo. Hay una parte que sí que hace un poco de narración en tus libros, que empiezan los capítulos con poemas, en la mayoría de casos, o con citas de las personas de las que vienes a hablar. Hay un fragmento de un poema que has puesto que me gustaría leerte para que me cuentes un poco por qué lo seleccionaste. Yo no sé leer el poema, ¿vale? Que quede muy claro.
Dice así, mami, que voy a la mani, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista si estoy sentadita gritando en el suelo. Entonces la cortada gata, katana. No, cortada no. Tengo que lo. Ah, perdón. Que cortada es porque había cortada, así que perdón. Katana de Acapella que inicia el capítulo 1 precisamente. ¿Por qué seleccionas este tipo de Sí, frases? bueno, yo creo que es que engancha mucho al lector y que además hace reconocimiento a los a las que en este caso, como Gata Katana, ha sido gran reivindicativa, es una luchadora y me siento reflejado en sus escritos y por eso yo reivindico más lectura a las verdaderas poetas como Gata Katana que a los periodistas de la ABC y Tal cual. reivindicarla yo creo que me parece fundamental. También recomiendo el documental que hay de ella y me parece que pues debemos aprender mucho de toda su historia. ¿Te animarías algún día a escribir poesía? Bueno, pues nunca se sabe, pero es verdad que me siento más cómodo escribiendo el periodismo crítico que hago. Y prefiero leerla, prefiero disfrutar leyéndola en otros idiomas también como el catalán y leyendo a Gata Catana y leyendo pues, a otros poetas como Miguel Hernández, como García Lorca, Machado, que es de lo que aprendo. Y que ahí eso también te genera con Miguel Hernández cuando lo lees también te genera más combate, más lucha y él se dio cuenta de cómo había que enfrentar al fascismo, que otros a lo mejor eh, estaban con... eh, eso se le criticó a veces a Lorca, yo no voy a ser el que lo critique, pero de estar con cuestiones poco ideológicas en un momento que los fascistas estaban haciendo ideología constante y se echaba en falta una literatura obrera, ¿no? Y no burguesa, que es lo que a lo mejor eh, el pueblo pues necesitaba más para enfrentar al fascismo una literatura narrativa obrera y no una literatura narrativa burguesa. Saliendo del ámbito profesional, ¿tienes algún don? ¿Alguna cosa que se te dé especialmente bien de lo que estés orgulloso? La verdad que se me dan bastantes cosas padres. Creo que soy un me dicen manirroto, así que es verdad que cualquier cosa la puedo romper, ¿no? El deporte también se me da mal, es verdad que por eso lo aplico más a hacer mis escritos y demás, porque para otras cosas es verdad que, vamos, que soy un manirroto y demás, pero sí que, por ejemplo, me gusta por ejemplo, limpiar platos. Me gusta limpiar platos y me relaja. Fíjate, me pongo los podcasts con limpiando platos y me gusta. Yo vente a mi casa. Que a mí no me gusta. Pero, pero sí que es verdad hacer cosas mientras escucho la radio me gusta bastante. ¿Hay No algún, sé de- qué haría sin la radio. No podría ni dormir, creo. hay algún deporte minoritario que sigas y que la gente pues, no siga en este país? Bueno, es verdad que hay los que a lo mejor veía y luego se hicieron más mayoritarios, como el caso del bádminton, ¿no? Con Carolina Marín, que yo empecé a seguirlo antes que ella fuera campeona del mundo y lo vetaron cuando ella estaba disputando ese campeonato, no quisieron publicarlo en el diario El País y luego acabó siendo portada y campeona del mundo. Por tanto, pues imagínate, ¿no? Pero por ejemplo, yo creo que el fútbol que practican las jugadoras le genera a los machistas un odio que me parece increíble. Cualquier error que comete una cancerbera jugadora lo ponen los machistas como, vamos, que el fútbol femenino tienen que ser las porterías más chicas, que si las jugadoras de fútbol no saben darle al balón, cuando ellos sí que serán más rotos Eso sí. y no sabrán darle dos patas seguidas a un balón, pero atacan a todas estas jugadoras de una forma terrible, a Alessia Putellas, que sí es de todo, a Itana Bonmatí y a grandes jugadoras de las que me encanta ver cómo practican el deporte y además
los luchadoras que son reivindicativas, que ves a Aitana Bonmatí defendiendo a los refugiados, que ves a Alexia Putellas defendiendo los derechos LGTBI, y creo que ellas pues son muy conscientes de las cosas que pasan. Todo lo contrario con los jugadores de fútbol millonarios. Bueno, yo si hace la portería más pequeña no me quejo, que nos metió cuatro el otro día. Los dos Barça. Esto es una cosa. Vamos, me tiene a mí muerto. La debilidad de Villarejo es Herrera. ¿Cuál es la tuya? La debilidad, bueno, eso digo, pero yo creo Sí, que sí. tiene muchas, la verdad, que, que tiene, no sé, la verdad, me gusta mucho leer, por ejemplo, a los que te he dicho, ¿no? Leer a estos literatos, leer a Rafael Chirbe, una debilidad mía, leer a Gregorio Morán, otra debilidad mía, y leer a poetas como Gata Patana y aprender de ellos y ellas. ¿Crees que tu forma de ser hombre, tu masculinidad, es completamente igualitaria y feminista? Sé que todos a lo largo de nuestra vida, pues hemos reído algún tipo de broma machista, algún tipo de broma que son, que si las ves ahora, pues es verdad que eh, se ve que hemos avanzado y tenemos una cultura más feminista, pero queda muchísimo por desarrollarla. Ujú. Vuelvo ahora a este tipo de preguntas, pero solamente una para que no se nos vaya. ¿Qué equipo quieres que gane en la liga? ¿Qué equipo quieres? Me gustaría el Cádiz, pero no podemos porque estamos en segunda. ¿Alguno de... ¿Y en En la primera? segunda división, el Cádiz. ¿Y en primera? En primera, no sé, a mí me gusta mucho. Desde que estuvo Marcelo Bielsa y aparte de la cultura del Athletic Bilbao, me gusta mucho la cultura deportiva que tiene el Athletic Bilbao, me gusta mucho. Pero claro, es bastante complicado que un día gane, pero sería magnífico que hubiera alguien que rompiera el duopolio de Real Madrid o el Barcelona Quizá el Girona, ¿no? o el Girona. A mí me gusta muchísimo Michel, me parece entrenador increíble que además es de Vallecas, que además cuando ha ido a Cataluña ha querido aprender el catalán y me parece extraordinario. Y como ha jugado el año pasado el Girona también era impresionante. Y ahora, bueno, tiene buenos jugadores también, pero es verdad que, claro, sí se le ha ido Aguanta, Savinho, se claro. le ha ido Dovi, pero sí que es verdad que jugaban los partidos de una forma, de un atrevimiento que hace que te pusiera esos partidazos que hacía contra el Barça. Personalmente, ¿cuáles son tus conflictos internos? Sobre. Personal. Algo. Ay, pues eso, por ejemplo, cuando a veces, cuando escribo algo y no me critican los fascistas, digo, algo estoy haciendo mal. Entonces, como mi termómetro, ¿no? Sí. Tú vives, bueno, vives, estás entre Málaga y Barcelona, creo que es. ¿Algún lugar que me recomiendes de Barcelona? ¿Que no Eh, recomiendes? A ver, me gusta mucho el barrio en el que más he estado, que es Al Poblenou, Mm. que es un barrio que lamentablemente que era antes obrero, pero con lo que estamos viviendo de pisos turísticos y mierdas varias, pues se está convirtiendo en un lugar para guiris ricos que vayan a gastarse la pasta y entonces mucha gente ya vamos, estamos siendo desplazados de estos lugares con encanto. La Barceloneta también me gustaba y claro, ya cada vez se está haciendo para una Barcelona para turistas o Málaga. Málaga es algo Volveremos a Málaga. que está cogiendo todas las cosas malas del escaparate de Barcelona. ¿Tu catalán cómo lo llevas? Bé, puc ¿Eh? parlar una miqueta i a mi m'agrada molt el català i crec que és important parlar-lo i és veritat que la meva llengua és castellà. Podria fer la resta d'entrevista català, segurs. No. Mira, justamente Cruyff, que puso a su hijo Jordi, Sí. decía que por respeto al catalán no iba a hablar en... Pues él hablaba fatal también en castellano. Sí. ¿Cuál es tu lugar favorito de Málaga? ¿Cuál favorito de Málaga? No vale tu casa. Mira, de tu padre. A ver, a mí me gusta cualquier zona
A mí me gusta pasear por el mar, por la cala de Mija, por ejemplo, me gusta, pero claro, estaría bien que no hubiera los guiris que hay, me gustaría playas que me gusta más cuando no hay ese tipo de turismo masivo. Pero a mí sí que me gusta vivir en una, por eso entre Madrid y Barcelona siempre elegí Barcelona porque me gusta bastante el mar, soy además de Cádiz, y el mar me encanta y me da tranquilidad. Aunque no vaya, sé que está ahí. Sé que está Es ahí. más, Marcelo Bielsa, entrenador, decían que siempre elegía por zonas de que hubiera mar. No entrenaría al Madrid porque no había playa. Florentino lo intentó Sí. fichar cuando era seleccionador argentino. ¿Cuál fue la primera entrevista que hiciste? Primera entrevista que yo hice a alguien, Sí, pues fue a un jugador de baloncesto que no sé si lo conoce, Carlos Cabezas, eso tampoco, sí. que fue jugador del Unicaja, y se la hice cuando tenía yo 16 años. Bien, empezaste prontito. Carlos Cabezas la tengo guardada Ujú. en San Fernando Información. Cuando él jugaba en la selección española Sí. de baloncesto con, no sé quién era el seleccionador, pues, no sé si. Entonces creo que no estaba Cariolo. Pero bueno, mi primera entrevista fue en San Fernando Información a Carlos Cabezas. ¿Dónde te gustaría viajar? Pues últimamente viendo cómo está desarrollándose el país, y demás, me gustaría viajar a China, por ejemplo. Mm. Si volvieras a nacer, harías lo mismo que has hecho ahora. Sí, seguramente que intentaría seguir los mismos pasos porque al final también las equivocaciones te han servido, te han hecho vivir esa vivencia. ¿Qué te parece el nuevo formato de la Champions? Tanto de la Champions. ¿Lo entiendes? Es verdad que para ver cómo está la clasificación tienes que buscarlo en Google y demás para ver quién se va a enfrentar contra quién. Es complicado de entender, ¿no? Y creo que escribió Diego Torres que lo había hecho la UEFA, ¿no? Como diciendo, el Madrid dice que es el mejor equipo, pues si es el mejor equipo quedará el primero en una liga. Cállate, 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 ¿eh? Me encanta que escuché a Florentino criticándolo y digo, pues es prácticamente el formato que tú querías para la Claro, Superliga. claro. Bueno, vamos 21, bueno, poco a poco. Hostia, es el último puesto de clasificación, ¿eh? Sí, sí, está. Vamos mal, vamos mal. Bueno, hoy he escuchado yo a Paco González decir que le viene bien al Madrid quedar así por debajo. Bueno, Por defender al Madrid en los periodistas cualquier cosa. por supuesto, al Madrid siempre. Las derrotas le vienen bien también. Siempre, sí, para que descanse Vinicius. ¿Cómo es el momento actual del cine? Del cine. Pues la verdad que ya te he dicho que la última vez que he llorado fue por la película esta del Maestro Republicano y yo creo que se hacen muy buenas películas hoy en día. ¿Cuál es tu peli favorita? Mi peli favorita, es que tengo bastantes, pero es verdad que de chico, a pesar de que ha cambiado, la vida es bella siempre me ha gustado mucho, también 900 después ya cuando me hice más mayor. Y si tú tuvieras la posibilidad de hacer una peli, ¿de qué lo harías? Hombre, yo pido a las productoras que ya me han rechazado Sí. hacer bueno, muchas preguntaron, pero luego se han echado para atrás, bastante fuertes algunas, y es hacer una película documental sobre el poder del palco. La dejo votando, a ver si alguno se atreve. Y que sea antes del fallecimiento de Florentino Pérez, porque claro, ya después de la muerte ya vendrá la gente a. No está pasando con Juan Carlos I, que no ha fallecido, pero ya empiezan a criticarlo y a saber algunas cuestiones. Pero debería hacerse con el capo presente. Aunque no sea recién, no vaya a venir dentro de poco, piensas en la muerte. A veces cuando fallece alguien cercano, ¿no? Cuando Ujú, fallecieron mis abuelos y demás, o algún amigo que ha perdido a sus padres, ujú. más que todavía por mi fallecimiento no, pero sí que por la muerte de algunos cercanos. ¿Te sientes preparado para decir adiós a tu vida? Quiero decir. Adiós. Bueno, nunca se sabe qué te puede pasar, pero yo creo que no, hasta que no la ves de cerca, ¿no? Y además ahora con todo lo que ha ocurrido en Valencia y demás, que sobre todo que los políticos han sido tan indecentes y eso sí que
Es una absoluta vergüenza de cuando había vida en juego, mm, hacer las cosas que hicieron, como el tal Mazón, que me parece criminal y que espero que estando vivo pueda ver a ese hombre siendo juzgado en plan Nuremberg, que necesitamos unos Nuremberg aquí. Si se fuera, si se muriera, tu hermano, tu madre, tu padre, ¿crees que has hecho todo lo que deberías hacer con ellos? O sea, te quedaría una espinita clavada. Hombre, siempre te va a quedar alguna espinita clavada. Espero que sigan viviendo justamente veo poco a mi hermano porque vive, por ejemplo, en Suecia y todavía no he ido a verle. Mm. ¿Piensas en tener hijos? Todavía no, pero bueno, igual ya llega mi momento de tenerlo y es verdad que con la vida que llevo sería bastante complicado, pero bueno, ¿Qué, no lo senti- descarto. ¿Qué sentirías si tu hijo o hija te dijera, papi, quiero ser como tú? La verdad que le diría periodista mejor, puede que haga, ¿no? Te recomendaría a lo mejor otra carrera de primeras, pero bueno, que luego yo creo que me convencería y, y hombre, yo creo que alguien te diga eso, pues sería como, joven, ha valorado el trabajo que he hecho y demás, pero es verdad que creo que hay cierta endogamia en el mundo de la prensa que creo que es negativa, de cómo al final los hijos acceden a los puestos de relevancia, como vemos la hija de Pedro J. Ramírez trabajando en el diario.es o hijos de que acaban en esas posiciones cuando no creo que sea algo hereditario, Ya, ¿no? pues menos el periodismo. Pues Fonsi Loaiza, gracias por atendernos. Hasta aquí llega la entrevista. Ya lo digo, volvemos a la parte más comercial. Comprarle el libro, por Y supuesto, y leerlo, aunque leerlo. sea donde lo pillen. Si Que, no, si no, vamos, no comprarlo, que pueden acudir a vuestra biblioteca pública y pedirlo y que hay que yo creo que una forma de defender el antifascismo también es acudir a las bibliotecas públicas y que haya libros que combatan a esos fascistas. pues hasta aquí la Diana de hoy. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos y por vernos. Gracias, Fonsi, por la entrevista. Y nos vamos al acto que empieza ya. Genial. Un abrazo. Hasta la semana que viene.